15ª lección de Mariología. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Vamos a introducirnos entonces a partir de esta clase al capítulo 10 titulado La Inmaculada Concepción. Este capítulo tiene 7 subtítulos, una breve introducción, el tema propiamente del capítulo, la Inmaculada Concepción, un tercer subtítulo, fundamentos bíblicos de esta dogma. Número 4, María libre de formes peccati. Número 5, María libre de todo pecado personal. Número 6, la santidad de María. Y número 7, las virtudes de María. Introducción. Vamos a la introducción. Todas las prerrogativas que Dios depositó en María son fundamentadas en la maternidad divina. Porque en ese mismo designio eterno de Dios, donde Él decide la encarnación de su Hijo Jesús para la redención del mundo, en ese mismo designio se encuentra también la elección de la Santísima Virgen María como Madre del Verbo encarnado. Cuando Él decide también, por lo tanto, la forma en que el Verbo, su Hijo, el Verbo eterno del Padre, se va a hacer uno de nosotros, se va a hacer carne, va a recibir carne humana, va a recibir nuestra naturaleza humana juntamente a su naturaleza divina. Y también en este designio de Dios también se define la forma de la maternidad de María. Y la maternidad de María será, por lo tanto, una maternidad perfecta y plena en todos sus aspectos. En la persona, en la que la persona, estamos hablando de la plenitud de la maternidad de María, en la que la persona de la Virgen se encuentra en total y absoluta referencia a la persona del Redentor. O sea, cuando el Padre decide la encarnación de su Hijo, la unión hipostática de su Verbo eterno, Él también decide de qué forma y con quién, decide la Santísima Virgen María. Entonces, Santa María Virgen no es solo la madre del Redentor, nuestra madre, sino que también es su compañera, es su socia, dice el texto, y es su colaboradora en la obra de la redención de los hombres. La piedad cristiana, la devoción cristiana ha visto en esa misión materna de María la razón profunda de la santidad y de la plenitud de gracia de que Nuestra Señora se haya revestida desde el primer instante de su Inmaculada Concepción. De allí pues que la devoción y la piedad popular y la piedad cristiana hayan visto una estrecha conexión entre maternidad divina e Inmaculada Concepción. Puede decirse que no es del todo acertada una visión teológica que entienda la concepción inmaculada como un privilegio otorgado a la Santísima Virgen María en atención a la dignidad de la maternidad divina, como si se tratara de una gracia extrínseca, una gracia que le viene de fuera a esta maternidad, como un don pedido simplemente para el ornato de quien posee semejante dignidad, o sea, como un adorno superficial. Y la tradición y la devoción y la piedad popular no lo ve así. Más bien hay que considerar que la total santidad de María y en consecuencia su Inmaculada Concepción
es un momento interno de esta maternidad que es indisolublemente maternidad biológica por un lado y al mismo tiempo plenamente humana y plenamente sobrenatural, y que también incluye por lo tanto una participación perfecta en la misión redentora de su Hijo Jesucristo, Salvador del género humano. Eso es importante que lo tengamos claro, porque no solamente es la paternidad, es su asociación como compañera, como colaboradora, como participante perfecta en esa misión redentora de su Hijo Jesucristo. Entonces, si la santidad no es otra cosa que la unión del hombre con Cristo, una relación de filiación en Cristo por el Espíritu Santo, la relación única e irrepetible con el Verbo de Dios que establece esa maternidad divina, eso convierte a la Santísima Virgen María en una criatura del todo totalmente singular, única y exclusiva, porque Dios se la preparó para sí mismo. Es una obra exclusiva para Dios. Por eso, si ya en los planes eternos de Dios estaba presente María, cuando llegó el momento de su cumplimiento, el Señor hizo a Nuestra Señora la toda santa, la panagía, desde el primer momento de su generación, de su concepción, digámoslo así, en su mamá Santa Ana. Esta santidad plena de María comporta dos aspectos inseparables. Un aspecto negativo, que es la preservación de todo pecado, tanto el original como el personal, y segundo, el positivo, ¿verdad? Un aspecto positivo, que es la plenitud de gracia recibida. Se trata de dos aspectos de una misma y una única realidad, que se desglosa aquí siguiendo el orden habitual en su tratamiento: Inmaculada Concepción y santidad plena. Esa es los dos aspectos inseparables pues, del designio de la Madre de Dios, del Hijo de Dios. Veamos un segundo subtítulo: la Inmaculada Concepción, la doctrina propiamente. La doctrina sobre la Inmaculada Concepción de María, es decir, de su total preservación de toda mancha de pecado, desde el primer instante de su concepción, tal y como hoy se profesa en la Iglesia, es el resultado de un largo proceso en el que a lo largo de los siglos el pueblo cristiano primero y los teólogos después han ido tomando una conciencia cada vez más clara de las implicaciones que se encuentran en la afirmación de la plenitud de gracia y de la total santidad de la Madre del Señor, la Virgen María. Aunque en los primeros escritos cristianos al inicio de la Iglesia no se encuentran textos explícitos en torno a la Inmaculada Concepción, sí queda claramente apuntado por estos mismos primeros escritos cristianos la singularidad relación que existe entre la Santísima Virgen María y la obra de la redención en el plan divino de Dios. Así entonces, cooperación a la obra de la redención y santidad de María aparecen en la predicación de la fe y en estos escritos estrechamente relacionados, pues pertenecen a la naturaleza de su misión de nueva Eva. En el protoevangelio, ustedes ya saben cuál es el protoevangelio, Génesis 3:15, y también en el protoevangelio de un evangelio apócrifo,
el protoevangelio de Santiago del siglo II, ahí se encuentra también el primer relato de la concepción milagrosa de la Santísima Virgen María. Para el tema de la Inmaculada Concepción, la importancia del relato, este relato de Santiago, estriba no en su real autoridad doctrinal, sino que dimana de la gran autoridad de que por razones goza y del testimonio que aporta en torno a la creencia popular. Entonces, este Santiago en su protoevangelio está haciendo referencia a lo que el pueblo cristiano ya pensaba mucho antes de que él escribiera este texto del siglo II. Esto dimana todo este relato de la concepción milagrosa de María, pues principalmente por la creencia popular de aquel momento y de la credibilidad pues que tenía este autor, Santiago. No sé si será Santiago el evangelista, el discípulo de Jesucristo, no sabemos. Bueno, en estos siglos, precisamente en el desarrollo y profundización del paralelismo de Eva María, acuérdense de lo que decíamos del paralelismo de los padres de la Iglesia, por parte de ellos, pues, se extraen también algunas de sus consecuencias, especialmente las que se refieren a la santidad de esta nueva Eva que utilizan los santos padres de la Iglesia cuando hacen su paralelismo. Pues verá el paralelismo Eva-María. Basta citar, por ejemplo, a los comienzos de la Iglesia a San Efrén, que alaba a María diciendo que es la toda bella porque no hay en ella mancha alguna. A San Epifanio, que ensalza a la toda bella, santa y digna de honor. A San Gregorio Nacianceno, que habla de la prepurificación de María, porque iba a ser la madre de Dios, y al mismo tiempo también hay algunas voces discordantes que, basándose en Orígenes, sostienen la existencia de imperfecciones en María. Uno de los errores de Orígenes, pues, son algunas de sus doctrinas. Orígenes es tenido como un padre de la Iglesia, pero nunca fue elevado a la santidad. Por eso nosotros decimos San Irineo, San Epifanio, San Efrén, etcétera, todos los santos padres, San Gregorio Nacianceno. Pero cuando hablamos de Orígenes, no decimos San Orígenes, solo decimos Orígenes. Es un padre de la Iglesia que no alcanzó la santidad porque tiene algunos errores teológicos. Y es posible que uno de sus errores sea pues que él negaba la Inmaculada Concepción de María. Especialmente es importante, reviste importancia la posición de San Agustín en sí misma y en su influencia histórica. Nosotros todos sabemos quién fue San Agustín, un gran padre de la Iglesia, filósofo y teólogo. Si por una parte la tematización explícita de la cuestión de la Inmaculada Concepción ayuda a su planteamiento, ese planteamiento consciente, y por lo tanto a su clarificación, en el caso de la controversia con los pelagianos que refuta o hace apología a San Agustín, y también por otra parte la evasiva respuesta de San Agustín a Julián de Eclana, influirá pesadamente durante muchos siglos en el pensamiento teológico de Occidente. Entonces Julián era otro que negaba pues la pureza inmaculada de María. La cuestión que planteaba Julián de Eclana y la respuesta de San Agustín son muy conocidas. Julián, por su parte, recurre a la Inmaculada Concepción precisamente para oponerse a la doctrina de San Agustín
de la universalidad del pecado original, apoyándose en la piedad popular que venera la santidad de María en su concepción. El argumento de Julián contra Agustín es elocuente, decía este tal Julián: eres peor que Joviniano. Él evacúa la virginidad de María en la forma del parto. Tú la entregas al diablo a María en persona por la forma de su nacimiento. Son torpezas de esos pseudoteólogos antiguos. En el caso de este Julián de Eclana. Y el argumento de Julián es claro. Él decía que la doctrina de la universalidad del pecado de origen va contra toda piedad popular que estima que jamás hubo pecado en la Santísima Virgen María. El problema está que este Julián de Eclana decía que el pecado original debía ser aplicado a todos y rechaza que haya habido alguna predilección para la Santísima Virgen María, ¿verdad? Porque él rechaza la impecabilidad de María. Aunque la pregunta de Julián era directa y rotunda, la respuesta de San Agustín no lo fue tanto. Dice San Agustín: no entreguemos a María al diablo por la condición de su nacimiento, sino porque la misma condición se desata por la gracia de renacer. Dentro de la oscuridad parece claro que San Agustín, en este texto referido al origen de la Santísima Virgen María, pone como principio indiscutible que este origen, este nacimiento, debe ser alcanzado por la gracia del renacer en Cristo. También es claro que una vez sentado el principio de la universalidad y esa universal necesidad por el mismo pecado de renacer de nuevo, San Agustín no menciona excepción alguna para Santa María Virgen. Quizá se lo impida su decidido empeño por mostrar la universalidad del pecado original frente a los pelagianos y a los semipelagianos. ¿Cuál es el problema entonces? Que San Agustín, dice el texto, no define concretamente la Inmaculada Concepción de María, porque estaba más bien en juego, en primer lugar, dice, la universalidad del pecado de todos los seres humanos, el pecado original, y por lo tanto que era necesario el renacer de nuevo en Cristo. Pero recordemos que también la Iglesia más adelante fue modelando la definición dogmática de la Inmaculada Concepción cuando dice que ella fue redimida de una manera anticipada, porque la Iglesia nunca niega esa gran verdad de San Agustín, que el pecado lo arrastra todos los hombres, ¿verdad?, del mundo. En cualquier caso, entonces, el pensamiento subyacente de que para ser redimido el ser humano es necesario haber participado del pecado de Adán, es decir, de que la universalidad del pecado requiera la universalidad de la redención, y esto depende de la universalidad de la participación de todos nosotros de facto en el pecado de origen, que va a ser el argumento básico contra la Inmaculada Concepción de ese tal Julián, ¿verdad? De tal manera que esta verdad solo se irá aceptando por los teólogos en la medida que se vaya solucionando esta cuestión del problema de la universalidad del pecado original. La doctrina, por su parte, de San Agustín sobre la gracia, sobre el pecado original y su transmisión a todos los hombres, precisamente por el acto generativo, llevan a la conclusión de que San Agustín no afirma la Inmaculada Concepción, no porque él no quiera, sino que en ese momento no era lo prioritario, seguramente, ¿verdad?
Le falta entonces, en efecto, las precisiones y las distinciones que se irán haciendo irán haciendo los teólogos posteriores, pues fundamentados en sus pensamientos, o sea, en el mismo desarrollo teológico del dogma, porque tal vez en ese momento de San Agustín no estaba clara toda esa definición dogmática. Sí estaba la dificultad de la consecuencia universal del pecado original de Adán y Eva. Entonces lo prioritario para él era solucionar primero ese problema. Después los teólogos irán definiendo con el tiempo, pues fundamentando con sus pensamientos toda esta doctrina de la Inmaculada Concepción, pero pienso que San Agustín no tenía la premura que después se le dio con el tiempo, pues, a la definición del dogma, sino que el problema era más bien el pecado originante para todo el género humano. Entonces, San Agustín, con el testimonio de la piedad popular que instruía como santa a la misma concepción de la Santísima Virgen María, pues eso le quedó de alguna manera grabado, pero sin embargo, pues no hubo una afirmación así como contundente de parte de San Agustín. Pero no le veo ninguna complicación porque, como les repito, San Agustín estaba centrado en resolver un problema principal del cual tenía que suceder posteriormente, pues, el dogma de la Inmaculada Concepción. El problema era, en primer lugar, la definición del dogma de la propagación por generación, porque cada uno generamos hijos y otros hijos, vamos transmitiendo ese pecado original. La primera afirmación explícita en torno a la Inmaculada Concepción aparece y se encuentra en Teotegnos de Libia, cuya panegírico se sitúa entre los años 550 y 650, un periodo de 100 años, un periodo de un siglo, y le sigue el de San Andrés de Creta. Juntamente con estos testimonios patrísticos, debemos hacer notar que la fiesta litúrgica de la Inmaculada Concepción se celebraba ya en muchas iglesias de Oriente en el siglo VII, o sea, estamos hablando de los años 600, más o menos por esa primera reafirmación que se da entonces de la Inmaculada Concepción, en torno a Libia, pues, ¿verdad? El Teotegnos de Libia. A principio se conmemoraba en esta fiesta especialmente la concepción activa de Ana, la mamá de María, ya anciana y estéril, que por una gracia especial divina engendró a María. Poco después cambia en sentido y de la concepción activa se traslada a la concepción pasiva de María. Desde el principio se relacionaba de hecho con la natividad de María, pues en el culto de la iglesia. Los oradores de esta fiesta subrayaban en esta fiesta de la Concepción Inmaculada de María, subrayaban la especial intervención de la Santísima Trinidad para preparar en María una digna morada al Hijo de Dios. Fíjense que la misma cristología, a través de la historia, el pensamiento teológico de la iglesia naciente, se fue formando pues toda una deducción de necesidades en atención a la dignidad de los méritos de Jesucristo, Hijo de Dios, Redentor del mundo, que siendo Dios, Él tenía que prepararse las condiciones
dignas de un Dios altísimo, puro y santo, para venir a morar con nosotros. No podía venir a vivir en cualquier lugar, en cualquier cueva, en cualquier tabernáculo. Tenía que ser un tabernáculo totalmente santo y digno para ese gran Dios que se dignó morar en él, el vientre purísimo de María. Ahora bien, en la Alta Edad Media encontramos muchos escritos, especialmente en la Iglesia de Oriente, que reafirmaban la plena santidad de María desde su concepción. Por su parte, en Occidente, la Iglesia de Roma, los que pertenecemos a Roma, en la Iglesia de Occidente mencionaremos, entre otros, a Pascasio Radberto y a San Fulberto de Chartres, y que la fiesta de la Concepción de María pasa de Oriente a Occidente más o menos allá por el siglo IX, por los años 800, 200 años después, pues que se inicia un poco la reafirmación ya explícita de la Inmaculada Concepción de María. Estamos hablando de la Alta Edad Media, o sea, a los inicios de la Edad Media por el año 800 del siglo IX. Por su parte, a principios del siglo XII fue suprimida la fiesta de la Concepción en Inglaterra. Sin embargo, poco tiempo después fue restaurada por San Anselmo el Joven en el año 1148. Es en este momento cuando comienza el ardor en la controversia teológica sobre este tema de la Inmaculada Concepción de María. Y las causas de esa controversia en el año 1148 son diversas y variantes. Podemos señalar unas dos, dice el texto, ¿verdad? Unas dos controversias principales que se dieron pues en torno a la Inmaculada Concepción. La primera es la doctrina agustiniana sobre la transmisión del pecado original, la concupiscencia del acto generador que mancha la carne engendrada, y esta mancha inficiona al alma cuando se une a ella al cabo de un cierto tiempo. Esa es una primera controversia, toda medio rara, pero sí entendemos el concepto básico que es la doctrina de San Agustín sobre la transmisión del pecado original de generación a generación. Una segunda causa de la controversia es la universalidad de la redención, que es incompatible pues con la Inmaculada Concepción de María según esta teoría. Porque si la Virgen fuera inmaculada, estaría exenta de la redención, al no tener ni pecado original ni pecado personal. Entonces, con esta tesis, los teólogos se dividieron en dos tendencias. La primera tendencia es la tendencia negativa, que si se niega la concepción sin mancha de María, y la segunda tendencia positiva, que sí se afirma la concepción inmaculada. Porque esos son los principales problemas, ¿no? Por un lado, lo que decía San Agustín del pecado original que se transmite a todo el mundo. Y en segundo lugar, pues la redención, que es universal, que tenía que abarcar a la Virgen María. Pero la Iglesia ya lo definió, como les repito, en el mismo desarrollo histórico del dogma de la Inmaculada Concepción, y lo ratifica y lo deja totalmente claro el Concilio Vaticano II, que ella fue redimida de una forma anticipada. ¿Por qué? Porque el valor de la redención de Cristo es infinito, y lo infinito abarca el pasado, el presente y futuro. Porque no fuera infinita la redención de Cristo si no abarcara el pasado. Incluso si no previniera del pecado, su redención fuera
limitada, no fuera infinita. Miren ustedes lo grande de la virtud de la redención es que abarca el pasado, y no solamente lo abarca, sino que también previene del pecado en atención al poder que tiene su redención, que es eterna y es infinita. La redención de Cristo es eterna e infinita. Debemos de tenerlo claro. ¿Por qué razón? Porque el que hace la obra es Dios. Jesucristo es Dios. Y toda la obra de Cristo es eterna. Lo eterno quiere decir que no tiene principio y no tendrá fin. Por lo tanto, Él previene, incluso con el poder de su redención, previene la transmisión del pecado original, en el caso de la Santísima Virgen María, en atención a su dignidad. La dignidad de Cristo es demasiado grande, entonces por lo tanto Él necesitaba la pureza total del vientre que lo iba a concebir. Veamos qué dice la tendencia negativa en esta controversia sobre la Inmaculada Concepción. La tendencia negativa: sí se niega la concepción sin mancha de María. Es una negación de la Inmaculada Concepción. A ver qué dicen. Dice San Anselmo: solo trata de la extensión del pecado en María en la medida en que le resulta necesario para afirmar la absoluta pureza y santidad de Cristo. Entonces, dice San Anselmo, podemos negar la Inmaculada Concepción para resaltar la absoluta pureza y santidad de Cristo. Niega la Inmaculada Concepción, pero su explicación del pecado original, en la que reduce considerablemente el papel atribuido por los teólogos anteriores a la concupiscencia de los padres del desierto y los padres de la misma iglesia en el acto generador del ser humano. Nosotros somos co-creadores con Dios del género humano, y esto facilita la aceptación de una concepción no virginal y al mismo tiempo exenta de pecado. A pesar de la negación explícita de la Inmaculada Concepción por parte de San Anselmo, su pensamiento influye poderosamente en la defensa de la Inmaculada Concepción, como se hace patente en Edmero. Ese es otro teólogo, Edmero, uno de sus más cercanos discípulos. Edmero lo vamos a estar nombrando a partir de este momento, porque él tiene pues una incidencia fuerte. Edmero hace un antes y un después, definitivamente, este teólogo Edmero, no lo olviden. Por su parte, San Pedro Lombardo influyó mucho en los teólogos de esta época. Él decía: la carne concebida en la viciosa concupiscencia, dice, está corrompida y manchada. El alma, cuando se infunde en esta carne, contrae la mancha con la que se transforma en rea. El alma es rea, pues, hablando del reo, que es reo de muerte, pues, ¿verdad? Entonces el alma es reo, dice San Pedro Lombardo. Entonces él, con este planteamiento tan material sobre la transmisión del pecado original, es imposible que pueda admitirse la concepción inmaculada de María según esta tendencia negativa. Para que se dé ese hecho, es preciso que la concepción sea virginal, o bien haya una purificación previa del cuerpo de María antes de la animación, antes de recibir el alma, ¿verdad? Acuérdense que el alma se recibe en el mismo instante de la concepción del cuerpo. Y de ahí es donde sale pues toda la definición posterior del dogma, porque todo esto se vino esclareciendo. Y es interesante conocer todo esto, porque como al comienzo, recuerden que en aquellos tiempos, en el año 1100 y pico, la ciencia estaba súper atrasadísima. Ahora la misma ciencia te describe pues toda esta realidad del significado que tiene el alma en el cuerpo humano. Fíjense que un cuerpo humano sin alma no tiene vida.
nace muerto. Mientras que en el instante de que la persona es concebida en el vientre materno, Dios le deposita su alma, porque eso es lo que le da consistencia a su desarrollo. Recuerden que Dios es el único motor inmóvil que es el que da la vida. El yo soy significa, ya lo hemos dicho, yo soy el único que da vida y ustedes tienen vida porque yo se las doy, dice el Señor. Eso significa entonces que según el avance teológico y filosófico del tema, han venido desarrollando y entendiendo científicamente el momento de recibir la parte corporal, el alma que Dios deposita en el ser humano en el momento de su concepción. Entonces en ese momento se viene definiendo pues que realmente hay una intervención instantánea de Dios y se refuta y también se reafirma que María fue, por supuesto, entonces redimida anticipadamente. Repitamos lo que dice entonces San Pedro Lombardo. Dice que es imposible que se pueda admitir la concepción inmaculada de María por una parte. Para que se dé este hecho es preciso que la concepción sea virginal, o sea, que no sea de intervención de hombre, que es el caso de María. María concibe sin intervención de hombre, directamente por el Espíritu Santo, y eso hace, según vimos en el capítulo anterior, la virginidad perpetua de María, porque ella no conoce varón, es directamente infusa esa gracia de la Inmaculada Concepción, de la concepción virginal de Cristo también en ella, en ese sentido, María, que por supuesto no fue engendrada por su mamá Santa Ana de una manera virginal, pero sí en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, ella recibe la purificación de su cuerpo y de su alma, que son creados directamente de la mano de Dios, sin mancha alguna de pecado. Corta la influencia que tiene el pecado original en todos los seres humanos. Dios detiene con su mano esa influencia de la concupiscencia del pecado original, y en ella no se da. ¿Por qué? Porque en ella se anticipa la santidad y la pureza, por el poder que tiene, repetimos, el poder que tiene la redención de Cristo, que es eterna. Entonces, de la misma opinión son San Bernardo y San Alberto Magno, quienes afirman que la Virgen fue purificada muy pronto después de su generación. O sea, en el momento de su Inmaculada Concepción, es que en el mismo instante de su Inmaculada Concepción, ella es purificada inmediatamente. O sea, ni siquiera transcurrió ni siquiera un instante, ni un segundo, ni mucho menos varios segundos, sino que fue instantánea. En el mismo momento de su concepción, ella fue purificada, y ese es el misterio de la redención anticipada que recibe la Santísima Virgen María, según la opinión pues de San Bernardo y San Alberto Magno. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y Alejandro de Jales, entre otros, niegan la concepción sin mancha de María, al no considerarla compatible con la universalidad de la redención. Sigue entonces en esta controversia, miren qué interesante, en esta controversia de la Inmaculada Concepción, que se origina en el año 1100 de San Anselmo,
nosotros vemos estas dos tendencias, uno que dicen que no fue inmaculada y otros dicen que sí fue. Ahora vamos a tratar de que sí fue, pero miren ustedes, santos de qué calibre hablaban pues de la importancia que tenía que dársele a la doctrina de la universalidad del pecado original y a la doctrina de la universalidad de la redención, y por lo tanto ellos decían no podemos aceptar en el nivel del desarrollo teológico de ese momento que María haya sido concebida sin pecado original, sino que la realidad, les repito, en el desarrollo mismo de la teología mariológica sobre este dogma, después llegarán a comprender los teólogos posteriores de que la redención de María fue en el propio instante, como decía San Bernardo y San Anselmo. Ella nace de un vientre de Santa Ana que carga la consecuencia del pecado original, pero en el momento que ella es concebida, en ese momento, dice San Alberto Magno y San Bernardo, que es purificada. Entonces, definitivamente que el pecado no tocó nada de su ser, ni su cuerpo, ni su alma. El cuerpo de María no podía caer en la corrupción, y también el alma de María no podía ser reo de muerte, como decía San Pedro Lombardo. Por esa razón, entonces, estamos claros pues de que la tendencia negativa sobre esta controversia sobre la Inmaculada Concepción es que se niega la Inmaculada Concepción de María por el problema de la universalidad del pecado original y de la universalidad de la redención. Muy bien. Ahora veamos la tendencia positiva, donde se afirma la concepción inmaculada de María. ¿Se acuerdan que yo les dije Edmero? No olviden ese nombre, Edmero, teólogo mariólogo del año 1124, defiende con sólidos argumentos que María fue concebida sin mancha de pecado. Y las bases planteadas, según Edmero, las bases planteadas por San Anselmo, a él le sirvieron para superar las explicaciones excesivamente materialistas de la transmisión del pecado original. Y sus discípulos pudieron afirmar esta verdad, los discípulos de Edmero. Edmero también distingue entre la concepción activa y la concepción pasiva, y dice que si en la concepción de María hubo algún influjo del pecado original, fue en los padres, ¿verdad? La concepción activa, no en María. María fue concebida de una manera pasiva, que fue preservada del pecado cometido por otros. Es la misma intervención que les decía anteriormente de Dios en el primer instante de su concepción, donde Él la preserva, la purifica, ¿verdad? De hecho, se trata entonces de mostrar el momento en que se interrumpe la cadena del pecado original en toda la humanidad. Es el momento, en el momento que María es concebida. Ahí se interrumpe la cadena que todos arrastramos y que a ella no la mancha. ¿Por qué? Porque fue preservada. Y la preservación de María es el poder mismo que tiene la redención de Cristo. La redención de Cristo tiene un poder infinito, no lo olvidemos nunca. Hay en toda persona que comienza una radical novedad con respecto a los padres, y al mismo tiempo esa persona viene a ser a través de la herencia de ellos. Así, mientras que la concepción activa implica continuidad, la concepción pasiva implica el comienzo de un nuevo ser. Y es precisamente en esta novedad donde se puede encontrar la ruptura de la larga cadena de pecado de toda la humanidad. Entonces María no fue concebida en una
a ver, digamos, en una cadena de pecado. La Virgen no fue concebida en su concepción pasiva. ¿Por qué razón? Porque a través de la concepción activa se implica la sucesión del pecado original, mientras que en una concepción pasiva. ¿Y por qué hablamos de concepción pasiva en María? Porque fue una concepción querida por Dios. ¿Por qué razón? Porque Ana no podía tener hijos, era estéril. Entonces, la esterilidad en Ana significa que ella era un huerto cerrado para dar a luz. Y en ese huerto cerrado, miren qué grande que es la dignidad de Santa Ana también. En el huerto cerrado de Ana, ahí interviene Dios. Allí corta totalmente toda concepción activa, porque Ana no podía concebir. Entonces ahí se interrumpe la concepción activa que tiene toda mujer que transmite la vida a un ser humano. En Ana no hay, porque ella era estéril, y esa es una de las cuestiones que hay que tener muy claras, porque si Ana no hubiera sido estéril, ahí se hubiera así dado la consecuencia del pecado original. María hubiera nacido en pecado original, pero como Santa Ana era estéril, ahí estaba cerrada la cadena del pecado de toda la humanidad. Dios engendra un ser humano, la Virgen María, en el vientre de Ana de una forma pasiva. Por eso María es concebida en una situación de pasividad, porque ella recibe la vida de Dios directamente, no del vientre materno. El vientre de Santa Ana estaba cerrado porque era estéril. Entonces, en esa concepción pasiva de la Santísima Virgen María, ahí comienza un nuevo ser totalmente libre del pecado de Adán y Eva. Miren qué interesante. Entonces es precisamente en esta novedad donde se puede encontrar la ruptura larga que tiene esa cadena de pecado que todos arrastramos. En María se rompió esa cadena de pecado. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.